La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo ocurren alrededor de 1 millón de suicidios cada año. Esto es mayor a la cantidad de muertes debidas a guerras y homicidios. En cuanto a los intentos de suicidio, estos llegan a ser de 10 a 40 millones por año en todo el mundo. Uruguay presenta una de las tasas más altas de suicidio en América Latina, exactamente en el puesto número 2 detrás de Belice. En el año 2002, coincidiendo con la fuerte crisis económica que atravesó el país, se observó un aumento en el valor de la tasa. En cuanto a las poblaciones de riesgo, se destacan los grupos comprendidos entre 15 y 29 años y los mayores de 65 años. Según el Programa Nacional de Adolescencia y Juventud, 1 de cada 5 muertes entre los 20 y 24 años, la causa es el suicidio. Por otra parte, 1 de cada 3 muertes por suicidio ocurre en los grupos de los mayores de 65 años. Existen organizaciones no gubernamentales que luchan para prevenir el suicidio. Este es el caso de Último Recurso, que funciona hace más de 20 años. Silvia Peláez se encuentra frente a esta organización y nos cuenta cómo es el trabajo. Se maneja, justamente con una línea de crisis, que ya te daré los datos exactos, cuyo objetivo no es hacer terapia telefónica, sino disminuir el riesgo de suicidio. Y la gran meta, ¿cuál es? La entrevista personal con nosotros o con alguna persona, un técnico del medio, aunque no sea de Último Recurso. ¿Y por qué la línea de crisis? Porque ante esa impulsividad o esa desesperación, donde la persona ni siquiera yendo en un auto de mucha velocidad podría llegar a un centro a ser asistido, justamente el teléfono cumple esa función de poder pasar al acto de comunicar algo que iba a ser al acto de autoagredirse. Después de tener el encuentro personal, se tienen de 3 a 6 sesiones de psicoterapia de crisis donde se disuelve el riesgo de suicidio, y después se toman diversos modelos terapéuticos de acuerdo a la persona en cuestión, donde el promedio es de 1 año a 1 año y medio. En Último Recurso se recibe un promedio de 6 llamadas por día en su línea 0800 y 10 en el servicio celular. El promedio de duración de las llamadas es de 12 a 15 minutos. Pero ¿cómo llega una persona a pasar por una situación de este tipo? La persona no quiere morir, nunca quiere morir, quiere dejar de vivir así, lo que no quiere decir que termine con la muerte, pero el buen suicidólogo debe de codificar con esa muerte o con ese intento de suicidio realmente qué es lo que está pidiendo, en ese pedido de ayuda encubierto. Es siempre el final de un largo sufrimiento, es muy difícil un suicidio impulsivo de un día para el otro. Por eso la Organización Mundial de la Salud hace hincapié en los servicios de salud, en los médicos de familia, en los pediatras, porque está comprobado científicamente que las personas que cometen suicidio o intento de suicidio han pasado en los últimos 9 meses, en el último año, por un consultorio médico, dando a veces señales no muy claras de un próximo suicidio. Entonces, en ese proceso, que en la medida en que la persona no es escuchada o no es comprendida o no es satisfecha, es que llega un momento que da el último paso, ¿no? Pedro Bustelo dirige la Fundación Casabajones, que trabaja en pos de prevenir la depresión existente en nuestro país, una de las principales causas del suicidio. Habitualmente la depresión no es la única causa de suicidio, sin embargo es responsable por el 80% de los suicidios, ¿verdad? Por lo tanto, para poder en un país, en una comunidad como la nuestra, que tiene una alta tasa de suicidios, combatir la depresión con eficiencia y efectividad, es importante reconocer en forma precoz los casos de depresión y tratarlos, ¿verdad? En Casabajones atienden un promedio de 15.000 consultas por año y se expiden 30.000 cajas de medicamentos. La mayoría es un promedio de entre 20 y 30 años. En Uruguay existen aproximadamente 500.000 personas que sufren de depresión y la mayoría no lo sabe por no conocer los 3 síntomas principales: tristeza, falta de energía y pérdida en la capacidad de sentir placer. Después hay síntomas y signos que son muy frecuentes y que están a nivel de las conductas basales. Conductas basales los médicos le llamamos a 2 cosas básicas: comer y dormir.
El 17 de julio de cada año es el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Esta es una de las acciones que junto a distintos programas busca bajar el promedio de suicidios por día, detectar a tiempo los intentos de autoeliminación y diseñar un registro obligatorio para seguir caso a caso. Vemos que los programas de prevención de suicidio que se han aplicado en el Uruguay no han sido demasiados, pero también vemos que cuando se aplicaron, en los lugares donde se aplican, y doy fe porque fui la coordinadora con la licenciada Wells de esos programas, que la tasa de suicidio baja. Entonces, si se aplican planes de prevención, el suicidio va a descender como cualquier problemática que el Uruguay ha enfrentado y ha podido vencer.